Dicen que la selva nunca olvida. Cada rama rota, cada rastro dejado, cada grito sofocado entre las copas de los árboles, todo permanece allí, impreso en el tiempo como un susurro continuo de la vida salvaje. Y fue en este mundo ancestral e implacable donde nació Huma, un joven chimpancé que jamás habría imaginado el papel que desempeñaría en el destino de su especie. Huma no tuvo el privilegio de crecer como los demás cachorros de la selva. Cuando aún era muy pequeño y apenas podía mantenerse de pie, fue separado de su madre durante una incursión de cazadores. Los recuerdos de ese día permanecieron vagos. El olor del humo, los gritos, el sonido de los disparos, pero marcaron profundamente su espíritu. Sin embargo, en lugar de ser llevado hacia la muerte, Huma encontró un destino peculiar. Un científico extranjero, que estaba de paso por la región para estudiar el comportamiento animal, lo encontró herido y desmayado. Decidió llevarlo consigo, no por capricho, sino por una extraña intuición de que ese pequeño chimpancé era diferente. En los años siguientes, Huma creció lejos de la selva. Fue criado en un centro de investigación moderno, rodeado de humanos, computadoras, cámaras y libros. Allí fue tratado con cuidado, pero también estudiado intensamente. No pasó mucho tiempo antes de que los científicos se dieran cuenta de que Huma era extraordinario. Mientras que los otros primates tardaban semanas en entender un concepto básico, Huma parecía comprender todo con una rapidez impresionante. Observaba atentamente el funcionamiento de máquinas simples, aprendía a manipular objetos, a resolver desafíos, a descifrar patrones. Sabía identificar trampas, distinguir huellas de diferentes animales e incluso predecir el comportamiento de los depredadores a partir de sonidos y olores. Era como si, aunque alejado de la selva, su mente ya perteneciera a ella. Huma también aprendió algo aún más poderoso, la importancia de la observación. Mientras que los otros chimpancés del centro se entretenían con juguetes y distracciones, él pasaba largos periodos observando las pantallas, viendo vídeos sobre la vida salvaje, estudiando cómo los humanos analizaban el comportamiento de los grandes felinos, las águilas, los reptiles. Cada escena, cada sonido, cada movimiento, todo quedaba almacenado con precisión. Pero, a pesar de todo el conocimiento adquirido, Huma sentía un vacío. Algo faltaba. Algo que no podía encontrar entre paredes de vidrio y el brillo artificial de las lámparas. El tiempo pasó y el proyecto de investigación llegó a su fin. El científico que lo había criado como a un hijo sabía que no podía mantenerlo en cautiverio. Con el corazón apesadumbrado, decidió devolver a Huma a la selva. Era lo correcto, aunque doloroso. El jeep se detuvo al borde de un bosque denso, intacto. El sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando sombras que danzaban como espíritus antiguos. El científico bajó, abrió la jaula y esperó. Huma, sin dudar, dio un paso hacia afuera. No miró atrás. Sus ojos no reflejaban miedo, solo una especie de determinación silenciosa. Sabía que ese era su lugar, aunque todo allí fuera nuevo. Los primeros días fueron difíciles. La selva no solo era oscura, sino cruel, salvaje y impredecible. Huma caminaba despacio, atento a cada ruido, cada olor, cada vibración del suelo. El reencuentro con otros chimpancés fue incómodo. Lo veían como un extraño, un intruso. Su manera callada, su mirada analítica y su postura contenida generaban desconfianza. Valo, el líder del grupo, fue especialmente hostil. En una de las primeras interacciones, avanzó sobre Huma intentando afirmar su autoridad. Huma no reaccionó. Solo se inclinó y retrocedió. No por miedo, sino por estrategia. Sus ojos decían más que cualquier gesto. Estaba esperando el momento adecuado. Mientras los otros chimpancés jugaban, buscaban frutas o dormían, Huma observaba. Pasaba horas en silencio, vigilando los caminos que usaban los depredadores, escuchando los sonidos del viento, aprendiendo a diferenciar un crujido de rama causado por un animal de una ráfaga de aire. Cuando los pájaros volaban repentinamente, él registraba mentalmente la dirección. Cuando el silencio se volvía absoluto, sus músculos se tensaban. Era señal de que algo se aproximaba. Había vuelto a la selva, pero no como un cachorro inexperto. Era un aprendiz de los humanos, ahora sumido en el caos de la naturaleza. Hasta que, una noche oscura como la negrura, todo cambió. El grupo descansaba en silencio sobre las ramas más altas.
La luna estaba oculta por las nubes, y la selva parecía contener la respiración. Entonces llegó el ataque. Silencioso como un fantasma, un tigre apareció entre las sombras. Sus ojos ardían como brasas en la oscuridad. Con un salto preciso, atrapó a uno de los cachorros y desapareció en la oscuridad antes de que pudiera reaccionarse. Los gritos de desesperación cortaron el aire, pero ya era tarde. El silencio regresó, pero ahora era otro. Un silencio cargado de miedo. Huma permaneció paralizado un momento. El sentimiento que lo dominaba no era solo el duelo por la pérdida del cachorro. Era una sensación sofocante de impotencia. Sabía, por todo lo que había aprendido, que esto podría ocurrir, pero no había podido evitarlo. El dolor lo consumió por dentro, no por la muerte en sí, sino por el fracaso de su vigilancia. Esa noche, algo cambió dentro de él. Ya no podía ser solo un observador. Si quería proteger a los suyos, tendría que actuar, convertirse en algo más que un chimpancé, convertirse en un cazador. La noche siguiente, Huma permaneció despierto, sentado en silencio, como una sombra entre las sombras, sus ojos atentos, sus oídos agudizados. Cuando escuchó el sonido seco de una rama quebrándose, su cuerpo se tensó. Era el mismo sonido que había oído tantas veces en los vídeos, el sonido de un depredador acercándose. Entonces lo vio. El tigre pasaba entre las ramas, sus ojos fijos en otro cachorro dormido. Huma se movió con cautela, retiró al pequeño del bajo árbol sin hacer ruido. El tigre se detuvo. Observó. No atacó. Desapareció nuevamente en la oscuridad. Al día siguiente, intentó comunicar el peligro al grupo. Mostró huellas, señaló las ramas rotas. Pero nadie lo entendió. Se rieron. Una de las hembras lo empujó. Pensaron que era paranoia. Pero Huma no se rindió. Esa tarde, bajó solo del árbol, encontró una rama larga y la moldeó con piedras afiladas. Era su primera arma, su primer paso hacia algo nuevo. Sabía, el tigre volvería, pero la próxima vez estaría listo. Pero Huma lo veía diferente. No como un espíritu, sino como un enemigo con patrones. Comenzó a rastrear los pasos del tigre durante el día. Descubrió dónde se acostaba, dónde bebía agua, cómo se acercaba a los árboles. Se dio cuenta de que siempre tomaba el mismo camino sinuoso entre las piedras y los arbustos densos. Con esta información, Huma comenzó a preparar algo que ningún otro chimpancé se atrevería siquiera a imaginar. Una trampa. Usando ramas secas, lianas y agujeros naturales del terreno, creó un pequeño foso camuflado con hojas y una capa ligera. Colocó piedras afiladas en la base. Era un intento audaz, casi desesperado. Pero él creía. Creía que el conocimiento era tan poderoso como la fuerza. Tal vez más. Esa noche hizo guardia. Estaba solo. El resto del grupo se refugiaba en las ramas altas, temerosos. Huma permaneció oculto cerca de la trampa. La luz de la luna era débil, pero suficiente. Y entonces llegó el sonido, el crujir de las hojas, el gruñido bajo, la respiración pesada. El tigre se acercaba. Cauteloso, como siempre. Miró las ramas. No vile presses. Pero sintió algo extraño en el aire. Tal vez presentía la presencia de Huma. Entonces pisó. El suelo cedió. Un crujido, un rugido, un golpe seco. Huma corrió hasta el borde. El tigre estaba atrapado, herido, pero no muerto. Sus ojos ya no tenían fuego, sino furia y dolor. Intentaba salir, pero no podía. Huma podría haberlo atacado, pero no lo hizo. Se quedó allí, observando. Sabía que había ganado, no por la sangre, sino por la mente. A la mañana siguiente, los otros chimpancés descendieron de los árboles y vieron la escena. El legendario depredador había sido derrotado por uno de los suyos. Un silencio reverente se extendió entre el grupo. Por primera vez, Valo no lo miró con desprecio. Simplemente asintió con la cabeza. Eso era más que respeto. Era aceptación. Desde ese día, Huma comenzó a ser seguido. Otros querían aprender lo que él sabía. Cómo usar ramas, cómo moldear piedras, cómo predecir los movimientos de la selva. Él enseñaba en silencio, con paciencia. No quería ser rey. Solo quería que su familia estuviera segura. Que ningún otro crío fuera llevado bajo el velo de la noche.
La selva seguía siendo peligrosa, pero ahora había algo nuevo en ella: esperanza. Donde antes había miedo, ahora había preparación. Y donde antes solo había supervivencia, ahora había estrategia. Y todo eso, porque un chimpancé decidió no huir. Pero esto es solo el comienzo. Los días pasaron, y Huma siguió siendo un enigma dentro del grupo. Sus acciones, que antes se veían como extrañas, empezaron a adquirir un nuevo significado. Los más jóvenes, antes distraídos e indiferentes, comenzaron a imitarlo. Lo observaban, absorbían cada movimiento, y Huma pasó a ser más que un simple chimpancé para ellos. Era un maestro, un líder silencioso, que sabía que el futuro de la selva dependía de más que solo fuerza bruta. Necesitaba estrategia, inteligencia, sobre todo, unión. Sin embargo, el líder Valo no veía con buenos ojos este cambio. Sentía que su autoridad estaba amenazada. Él, que siempre había sido visto como el más fuerte, el más imponente, ahora se veía eclipsado por Huma, que, con su calma y observación, había conquistado el respeto de los demás. Cada mirada de Huma, cada movimiento, cada decisión, parecía más calculada, más inteligente. Valo, que siempre había usado su fuerza física para mandar, no comprendía el poder del conocimiento silencioso de Huma. Fue entonces cuando el tigre atacó de nuevo. Pero esta vez no fue de noche, como de costumbre. No, el felino, rápido e implacable, invadió el campamento durante el día, sorprendiendo a una hembra desprevenida. La brutalidad del ataque fue feroz. La hirió gravemente antes de desaparecer en las sombras, dejando al grupo en total pánico. Pero Huma no estaba en pánico. No se desesperó como los demás. Ya había visto lo que el tigre podía hacer, y sabía que la única manera de proteger a su especie era actuar. Huma, entonces, con una frialdad casi calculadora, comenzó a organizarse. Primero, reunió a los más fuertes. No para formar una fuerza bruta, sino para formar una fuerza estratégica. Comenzó a enseñar a los otros chimpancés a usar las lanzas que él mismo había creado. Les mostró cómo esconderse, cómo hacer trampas, cómo vigilar en turnos y, lo más importante, cómo atacar de manera coordinada. El grupo se reorganizó, como nunca antes. Huma ya no era solo un chimpancé más. Era el líder silencioso, el estratega, aquel que no lideraba por fuerza, sino por inteligencia. No necesitaba ser el más fuerte, porque su mente y sus habilidades eran más poderosas que cualquier músculo. Días después, el tigre volvió, como Huma sabía que lo haría. Pero esta vez no encontró presas indefensas. Encontró lanzas afiladas, trampas bien posicionadas y chimpancés atentos, listos para defender su territorio. Huma estaba allí, en el centro de todo, observando, esperando. Y entonces ocurrió el enfrentamiento. Silencioso y mortal, el tigre se lanzó hacia uno de los chimpancés. Pero Huma fue más rápido. Se esquivó, moviéndose con la agilidad de un depredador entrenado, y con un movimiento preciso, hirió al tigre con su lanza. Por primera vez, el tigre sintió dolor a manos de un chimpancé. El tigre no murió allí, pero retrocedió. Sabía que ese territorio ya no era seguro. Había sido derrotado, pero no por fuerza, sino por inteligencia, estrategia, valentía. El grupo, que antes estaba aterrorizado, ahora estaba en silencio, pero con un silencio de respeto. Huma, el chimpancé que antes se veía como diferente, ahora era el héroe de la selva. Había demostrado que la fuerza física no era la única manera de vencer. El conocimiento, la estrategia y el coraje eran igualmente poderosos. Valo, el líder del grupo, que antes lo había menospreciado, se acercó a Huma. Por primera vez, no lo desafiaba, sino que se inclinaba ante él. Huma no solo había salvado su especie, había creado un nuevo futuro para todos. La selva ya no sería el mismo lugar. La revolución de Huma estaba completa. Con el paso del tiempo, la leyenda de Huma se esparció. No era solo el chimpancé que aprendió de los humanos, sino el líder que enseñó a su especie a vivir, a luchar y a proteger. Transformó la selva de un lugar de pura supervivencia en un lugar donde la inteligencia y la unión prevalecían. Huma observó la selva frente a él, ahora con otros ojos. Ya no era un chimpancé perdido. Era el guardián de la selva, el protector, el líder que había cambiado todo.
La selva ahora era un lugar donde la fuerza no solo se medía por los músculos, sino por la capacidad de aprender, crecer y luchar con sabiduría. Y así, las crónicas de la selva continuaron. Porque en la selva, quien observa sobrevive, y quien aprende, lidera. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más episodios inspiradores. Aquí, cada video es una nueva oportunidad para aprender, reflexionar y conectar con las lecciones que la vida nos ofrece. Comparte tus impresiones en los comentarios. Cuéntanos qué fue lo que más te impactó y cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida. Esperamos leer tu historia.